cualquier viga tiene diagrama de momento y diagrama de corte. En cualquier pórtico tiene diagrama de momento y diagrama de corte. Y además en algunos elementos aparece el esfuerzo axial. Pero eso será motivo del último tema de la materia. Ahora vamos a estudiar qué pasa cuando en el elemento estructural tengo flexión y tengo corte. Entonces, esta viga, por ejemplo, puede tener una sección rectangular donde el corte, que acá ha sido llamado B, pero es el clásico Q, pónganle que son primos hermanos, no hay problema. Este es el Q que calculaban ustedes como esfuerzos internos, produce en un elementito diferencial, lo que llamamos tensiones tangenciales. Entonces, primera diferencia. Hemos venido calculando tensiones normales, algunas debidas a esfuerzos axiales y otras debidas a momento. Ahora vamos a calcular esfuerzos tangenciales, que habitualmente en la materia, o dentro de la especialidad, cualquiera fuera la ingeniería, se designa con la letra tau. Esfuerzos tangenciales. Y los esfuerzos tangenciales, como su nombre lo indica, actúan como una cizalla, ¿no? Y acompañan al esfuerzo de corte y producen un efecto de cizallamiento de corte. ¿Dónde, en otros aspectos, dónde encontramos esto? Bueno, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, si yo quisiera venir dos chapas con un tornillo o con un bulón, donde en esas chapas viaja un esfuerzo de tracción, por ejemplo, sobre el vástago del bulón también se producen esfuerzos tangenciales. ¿Está bien? Otro ejemplo. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, si ustedes ponen dos maderas una encima de la otra y la cargan, las maderas se deforman por efecto de flexión y forma independiente. Si yo quisiera que esas dos maderas trabajaran en forma solidaria, bueno, les puedo poner un bulón, por ejemplo, o les puedo poner un pasador, y bueno, también sobre ese pasador van a estar actuando tensiones tangenciales. O sea que las tensiones tangenciales vienen por esfuerzos de corte y también vienen por esfuerzos de rozamiento. Entonces yo quiero encontrar una expresión que me diga cómo evaluar los esfuerzos tangenciales. Así como hemos encontrado a lo largo de cuando hemos tratado estos temas, hemos encontrado una ecuación para cada una de las solicitaciones que me permite estas ecuaciones encontrar una sección que cumpla, como siempre digo, la condición de resistencia, la condición de deformabilidad y de rigidez del estructura. Entonces ahora tengo que encontrar un valor de tau. Para poder encontrar esa ecuación, vamos a estudiar este caso. El caso de, voy a bajar un poquito, una viga simplemente apoyada, con una carga concentrada en la mitad. Saben ustedes que este es el diagrama de momento y este es el diagrama del esfuerzo de corte. Y en particular, bueno, aquí está representada de manera en 3D, como recién vimos en el SAP. Entonces voy a considerar a una distancia X una longitud de viga diferencial X. Dado el caso particular del tipo de carga, fíjense, sobre esta cara del elemento tengo actuado un momento. Y sobre esta cara del elemento tengo actuado un momento incrementado, otro momento. Sobre esta cara del elemento tengo actuando el corte, tengo actuando el corte. Esa situación está representada en la parte inferior. Entonces, sobre el elemento que habíamos llamado A1B1, A2B2, ¿cierto? A1B1, A2B2, fíjense que tengo actuando un momento y un corte.
y en la cara a la distancia diferencial x tengo en torno un m más un diferencial m y un corte. ¿Está bien? Es para seguir el razonamiento. Este momento produce tensiones normales sigma en la cara izquierda, que hemos llamado sigma 1. Y este m más diferencial m produce en la cara derecha tensiones sigma 2. ¿Cuáles son estas? Son estas. ¿Está bien? Ya la hemos estudiado, por lo tanto para ustedes es familiar, ¿no? No es nada nuevo. Quiere decir que sobre la cara izquierda aparecen tensiones sigma 1 asociadas al momento m, y sobre la cara de la derecha tensiones sigma 2 asociadas a m más diferencial. ¿Está bien hasta ahí? Bueno, ok. De esta situación vamos a estudiar un elementito a una distancia, no está acotado aquí, pero a una distancia y del eje neutro. Y del eje neutro, ¿sí? De tal manera que a mí me queda acá un elemento aún más diferencial. Que el ancho de este elemento diferencial es diferencial x. ¿Me siguen? Esta fibra me define A1M1, A2M2. Acá, A1M1, A2M2. ¿La ven? Y tiene un ancho B. Entonces, N1 representa la resultante de las tensiones sigma 1, es decir, N1 es la integral extendida al área de los sigma 1 diferencial área. Y N2 representa la resultante de las tensiones sigma 2. Es decir, N2 es la integral extendida al área de sigma 2 diferencial área. Bien, ¿qué habíamos dicho? Sigma 1 es el momento sobre IN por I. Y sigma 2 era el momento más diferencial momento sobre IN por I. O sea que estoy aplicando lo que ya vimos la clase pasada. Esta ecuación, que es la que me servía para hacer el diseño diferencial. ¿Sí? Bueno, y aparece, por efecto de estos Q, aparecen las tensiones tangenciales. Aparecen tensiones tangenciales. Que estas tensiones tangenciales verticales no pueden existir si no existen estas. ¿Por qué? Vieron con el ingeniero Vivencia el teorema de reciprocidad de tensiones, ¿se acuerdan? Sí. Donde las tensiones que concurren al vértice son iguales. Quiere decir que estas tensiones verticales son iguales a estas tensiones longitudinales. Entonces, como aquí está de alguna manera puesto el valor de tau, que es el que yo quiero determinar, fíjense, presten atención, ahí está tau, ese tau es el que estamos buscando. Vamos a plantear una ecuación de equilibrio en sentido longitudinal, es decir, en el sentido de los senos. ¿Cuál sería la ecuación de equilibrio? Menos N1 más tau L, o tau. Este tau es una tensión. Para transformarla en una fuerza la multiplico por X. área. Bien. Por B por diferencial X. ¿Está bien? Más N2 igual a 0. ¿Estamos hasta ahí? Bien, avancemos entonces. N1, acá lo tengo, es... Bueno, voy a reemplazar. N1 es M, ¿está bien? Entonces tengo menos M sobre IN por la integral de I diferencial área. ¿Está bien? Más tau por B por diferencial X más N2 M sobre IN por la integral de I
diferencial área más, Profe, ¿sí? Falta el diferencial. menos, o sea, menos N1, menos tau. Sí, gracias. Menos, ya nos iba a saltar. Menos. Más Diferencial M. diferencial m sobre IN por la integral de I diferencial área igual a 0. Entonces, este se va con este. ¿Está bien? ¿Qué es lo que es esto? I por diferencial área. El producto de un área por una distancia. Volumen. Volumen. ¿Mm? Volumen. Momento estático. ¿Se acuerdan? Momento estático. Sn. El producto de un área por una distancia era el momento estático. Entonces, ¿qué tengo? Menos tau por b por diferencial x más diferencial m sobre in por Sn igual a 0. Ok, entonces despejemos tau. Bueno, puedo poner esto. Diferencial m sobre diferencial x por in por Sn, este lo pasé del otro lado, b, igual a tau. Relación carga-momento-corte. ¿Qué es lo que era diferencial m sobre diferencial x? Q. Corte. O sea, diferencial Q. Corte. Claro. Vale. Entonces, me queda de que tau es igual a Q por Sn dividido I por B. Ecuación de Jurafsky. ¿Está bien? Ahí está. Fíjense que con dos pasos hemos encontrado la ecuación de Jurafsky. Hay aún muchas tablas en el cual al momento de inercia, en vez de llamarle I, le llaman J todavía. Entonces la ecuación de Jurafsky se conoce como queso sobre jabón. Es malo el chiste, pero bueno. A mí me lo dijeron hace 30 años y yo todavía me acuerdo la expresión de Jurafsky como queso sobre jabón. Yo me voy a acordar, sí. ¿Está bien? Entonces, la expresión de Jurafsky, queso sobre jabón. Bien, ok. Listo, hemos encontrado la expresión de Jurafsky. Tau es igual Con eso va a probar. a Q por S sobre I por B. Venís con hambre y sucio. Bueno, claro, si aplico el mismo criterio, este debería ser menor o igual que la tensión admisible. Pero ya vamos a ver que tiene una trampita, porque yo no puedo analizar separadamente la flexión y el corte. Tengo que analizarla en conjunto. Y ahí vamos a usar algunas herramientas que vieron con Olivenza. ¿Estamos hasta ahí? Listo, hemos deducido. Ahora, la pregunta sería, así como sabemos que las tensiones sigma, que son las tensiones, varían linealmente con la altura, bueno, sería interesante conocer cómo varían los tau con la altura de la viga. La expresión de Jurafsky entra dentro de este gran paquete de la teoría clásica, que también con el tiempo va a tender a desaparecer. De hecho, en la nueva norma habla sobre corte último. Ustedes tienen en el apunte el corte último. Sin embargo, la evaluación que vamos a hacer la semana que viene la vamos a hacer en el ámbito de las tensiones admisibles. Pero por favor, después cuando se reciba y digan, ¿qué es esto? No me lo enseñaron, acuérdense que yo les dije que
la teoría clásica iba a tender a desaparecer. Si yo tuviera una sección, a ver si yo, bueno, a ver, antes de esto, espere, no quiero distraer. Q es el corte, ese ustedes lo saben calcular, lo han hecho con Sanchi, son especialistas. Momento estático, bueno, ahora vamos a ver cómo lo aplicamos, es producto de un área por una distancia. Momento de inercia, hemos hecho un práctico completo de momento de inercia, ustedes saben calcular momento de inercia de distintos tipos de secciones. ¿Está bien? Por supuesto que no vamos a usar eso, sino que vamos a usar tablas. Es decir, las tablas que ya todos deben tener para la evaluación. Y el B, ¿qué es lo que es el B? El ancho. El ancho. Listo. Ok. Si yo tuviera una sección rectangular, de ancho B y de altura H, bien, este es el eje X, acuérdense en un elementito diferencial, el tau está acá. Voy a aplicar Juraski, digo, ¿cuánto vale primero IN, o el IN, que es el que ustedes saben calcular? Bueno, sección rectangular, B, H cubo sobre 12. Bien, momento estático, como lo estamos calculando, referido al eje X, el momento estático yo lo puedo poner como el área en este caso de la mitad de la sección, multiplicado por la distancia que está desde el baricentro, sería H sobre 4. Momento estático es B por H sobre 2, H sobre 4. Es decir, que es B por H cuadrado sobre 8. Se multiplica. Primera observación. Fíjense, primera observación. 2 por 1. El momento estático depende del cuadrado de la altura. ¿Está bien? El momento estático depende del cuadrado de la altura. Lo dice la ecuación. Eso ya me va a decir algo. ¿Qué otra cosa necesito? Nada. Entonces, tau es igual a Q por B H cuadrado sobre 8 dividido B H cubo sobre 12 dividido B. ¿Está bien? Ahí se toma. Bueno, B con B se va, H con este se va, y acá me queda, no sé, 4, 6, 2 tercios. ¿Está bien? Sí, 3 medios. No. 3 medios. 3 medios. 3 medios de Q sobre B por H. por H. Esta es la clásica. Que puedo decir que es 1,5 de Q sobre H. Entonces, para una sección rectangular, el tau máximo es 1,5 de Q sobre H. Profe, en el examen vamos a ocupar solamente piezas rectangulares. Sí. Esa es la expresión que también por allí en algún lugar la tiene en el aula. Bueno, está, pero acá yo no veo en realidad, acá no veo en realidad cómo varía tau. He calculado un valor
máximo, pero les dije yo recién de que el momento estático depende de la altura. Porque fíjense, miren, para una sección cualquiera, una viga simplemente apoyada, ¿está bien? Que tenga un diagrama de momento, por ejemplo, y que tenga un diagrama de corte, por ejemplo, ¿está bien? Si yo quiero, digo, bueno, me paro aquí, estoy calculando tau. El corte vale este corte es único. Bien. Si esta viga está formada por una sección rectangular, ¿cuánto vale el momento de inercia? P por H cuadrado. Sobre 2. Claro, momento sí. El momento Bien. estático. El B, bueno, el B Momento que tenga estático, viga. que sí. ¿Está bien? Entonces se puede demostrar de que el tau es función del momento estático. ¿Está bien? Para una sección determinada es función del momento estático. ¿Ahí dónde estaría sacado el estado? Disculpe, profe, ¿podría repetirlo? ¿Cuál? ¿Podría repetirlo cómo llegó a que quede en función del tau? O sea, No, ¿cómo queda no en es función función del del tau. queda el tau en función del estático? Y porque esto es dato, esto es único y esto es único. Se va sacando en cada punto. Ah, claro, si usted quiere calcular el tau acá es otra cosa. Ah, ya, perfecto. Varía el Q. Bien, entonces, esto es único en la sección, en cualquier sección, esto es único, esto es único, esto es único. El momento estático, ahora la pregunta es, yo ahí calculé ese momento estático, pero el momento estático de esta sección es distinto. Porque es esa área multiplicado por esta distancia. Es H sobre 8. Del baricentro de la sección, donde ustedes quieren calcular, que queda por encima de la fibra, al baricentro de la sección. Entonces fíjense que el momento estático va variando fibra por fibra. O sea, si yo quiero calcular el tau acá, el momento estático es del área que está por encima. Si yo quiero calcular el tau acá, el momento estático es del área que está por encima. O bien por debajo. ¿Está bien? ¿Me siguen? O sea que el momento estático va variando. ¿Qué diferencia prefieren que sea el de por encima o por debajo? O sea, ¿qué variaría? Ahora lo veo. Entonces se puede demostrar de que el momento estático varía con el cuadrado de la altura. Por lo tanto, la variación de las tensiones tangenciales en una sección rectangular tiene una forma parabólica. ¿Está bien? Y son máximas en el baricentro de la sección. Voy a dibujarlo con mayor propiedad para que no haya ningún problema. Estos son ejes baricéntricos. Son máximos. En coincidencia, ese es el tau máximo. ¿Dónde está el máximo? En el baricentro de la sección. Y hacia los bordes va descendiendo. ¿Por qué es cero en las fibras extremas? Bueno, porque por encima de esa fibra no tengo área. Por lo tanto no tengo momento estático. Por debajo de esta tampoco tengo área. Entonces, respondiendo a su pregunta, cuando yo estoy por encima del eje neutro, considero el área que está por encima de la fibra considerada. Cuando yo estoy por debajo del eje neutro, considero el área que está por debajo de la fibra considerada. Cuando yo digo fibra considerada es porque yo quiero calcular el tau ahí. Cuando yo digo fibra considerada, porque quiero calcular el tau ahí. ¿Sí? Entonces, en los extremos de la sección son cero porque no hay área y por lo tanto no hay momento estático. El momento estático es cero, el área es cero, por lo tanto el tau es 1. Entonces es posible demostrar de que el valor de tau, así como por allí dijimos que los tau variaban
las sigmas variaban linealmente, bueno, los taus no, los taus varían parabólicamente. No importa, no hay que calcularlo con tanta precisión como les pedía el ingeniero Sanchín, el diagrama de momento, que hacía el método de las tangentes. No, en este caso son valores muy pequeños y no es necesario perder tiempo en el trazado de eso. Entonces yo puedo demostrarle que, repito, en una sección rectangular varía parabólicamente. Bien, en la mayoría de los casos no siempre usamos secciones rectangulares, sobre todo macizas. Sí, hay madera, es raro encontrar una sección rectangular maciza de acero. Entonces ustedes bien saben que lo que habitualmente utilizamos son perfiles laminados, como lo que ya vimos la clase pasada. Entonces, conociendo eso, conociendo el concepto, yo puedo decir, bueno, esta es una sección rectangular y esta es una sección rectangular. Entonces, acá el tau varía parabólicamente, pero hay una transición. Fíjense que en la misma fibra, el tau tiene dos valores, un valor muy pequeño y un valor muy grande. No muy grande, un valor mayor. ¿Por qué es eso? Analicemos la expresión de Jurafsky, que es la que de alguna manera me está suministrando la información. Imaginen ustedes que tienen un perfil doble T como el que hicimos en flexión la clase pasada. Yo tengo aquí un perfil doble T que lo voy a dibujar bien grotesco para que me entiendan lo que quiero expresar. Bien, miren lo siguiente. Yo en algún momento se me ocurre calcular la tensión tau en esta fibra, justo en la zona de transición del perfil. ¿Está bien? Entonces, como les dije, ¿cuál sería el momento estático? Y el momento estático es toda esta área multiplicada por la distancia que hay del baricentro de esta área al eje neutro. ¿Me siguen? Bien, ok. Con este saco este valor. Este valor. ¿Pero por qué tengo dos valores? Bueno, tengo dos valores precisamente porque le tengo que prestar atención a este valor B. Miremos este valor B. Si en esta fibra se considerara por un instante infinitamente por arriba de la zona de transición, ahí, ¿cuánto vale B? Y B vale... ¿Sí? ¿El momento estático varió? No, porque está infinitamente por arriba. Si ahora el punto yo lo considero infinitamente por debajo, ¿el momento estático varió? Sí. No varía, es el mismo. Pero, ¿el B cuánto vale? Este. Más chico. Entonces, cuando yo estoy considerando un ancho mayor, el tau es pequeño. Cuando pasa al alma, esto es ala y esto es alma, esto es alma y esto es ala, ¿no es cierto? Divido por un valor más pequeño. Por lo tanto, el tau aumenta. ¿Está bien? Entonces aparecen estos tipos de diagramas que ustedes ven aquí en la figura, ¿no es cierto? Donde se produce esta transición. Sigue variando. Bueno, parabólico, pego el salto, parabólico. Bueno, acá es cero porque debajo no tengo área. Y después, en perfiles doble T o en perfiles tubulares, bueno, la variación es vengo parabólico, pego el salto, parabólico. ¿Está bien? Profe, lo que dijo era que no era necesaria escala, ¿no? Para explicarlo. No es necesario trazar la parábola de segundo grado como de segundo grado. Sí es necesario decir si esto es 5 kilonewton por centímetro cuadrado
y estos son 20 kilonewton por centímetro cuadrado, si estos hay que buscarlo en escala. Bien. Pero no es necesario un trazado exacto de esta parábola de segundo grado, no tiene sentido. Aparte que a mí me interesan los valores extremos. ¿Cuáles son los valores extremos? Esto es lo más importante. Ya. Entonces, con estas herramientas vamos a poder abordar, vamos a hacer un ejercicio ahora, después de esto, completo, parecido al que le van a tomar a ustedes la semana que viene. Así que la semana que viene no aprueba, es como no saber responder de qué color es el caballo blanco de esa noche. ¿Está bien? Más o menos así. Está tirando mucha presión. Entonces, el tema sería el siguiente. Ahora, yo tengo que resolver dos situaciones. Yo sé que tengo 0, acá hace así, aquí pega el salto, vuelve, pega esto, es simétrico y aquí cierra. El signo de tau es el mismo signo del corte. Si el corte es positivo, el tau es positivo. Si el corte es negativo, el tau es negativo. ¿Está bien? Bien. Entonces, este puede ser positivo o negativo, depende del corte. Si el corte es positivo, el tau es positivo. Estos son los valores de tau y además hemos visto en la clase pasada que la variación de los sigma es de esta manera. Para momento positivo habíamos dicho que las fibras superiores se acortan y las inferiores se alargan. Entonces, como les dije, yo no puedo verificar la flexión independientemente del corte, ni el corte independientemente de la flexión. Entonces, este que está acá es un diagrama sigma, tensiones normales. Lo que hay que tener en claro en qué sentido están actuando. A ver, digo, si esta es una sección rectangular y yo tengo un elementito diferencial aquí, las tensiones sigma actúan perpendicular y las tensiones tau actúan tangencial. Están en planos distintos. ¿De acuerdo? Están en planos distintos. Sin embargo, a pesar de que estén en planos distintos, observemos el diagrama. Donde el tau es 0, el signo es máximo. Donde el tau es máximo, el signo es 0. ¿Es un problema eso? No, hay que saberlo. Donde el tau tiene un valor ni máximo ni mínimo, el sigma tiene un valor ni máximo ni mínimo. O sea, yo tengo acá tres situaciones. 0, máximo, máximo 0. Valor, valor. ¿Qué situación verificarían ustedes? Repito. 0 máximo, máximo tau, 0 sigma. Valor intermedio, valor intermedio. Sí, inversamente proporcional. O sea, uno aumenta y el otro. En general la situación más desfavorable es esta. Porque entre este punto y este no es mucha la variación. Entonces tengo un valor importante de tau y un valor importante de sigma. ¿Está bien? En general. En la práctica nosotros verificamos todo. Y lo último, así entramos después a las aplicaciones, es lo siguiente. Estos valores de la composición de sigma y de tau
¿Qué es lo que nos daba? ¿Se acuerdan? Los sigma 1, los sigma 2 y los tau máximo. Por ello es que cuando una sección está solicitada flexión y corte, tengo que calcular fundamentalmente las tensiones principales. Bueno, con estas herramientas entonces podríamos hacer un ejemplo completo, parecido al que ustedes van a tener que resolver la semana que viene. Y después, si quieren, para practicar, tienen la guía. Pero, si ustedes entienden el ejercicio que vamos a hacer hoy día, teóricamente pueden resolver la guía y también ¿Qué práctico sería, profe, el 7? el de la clase pasada y el de esta clase, que no me acuerdo los 6 y 7. 6 y 7. ¿Del 5 no entra nada? No, 6 y 7. Como evaluación práctica, el 6 y el 7. Nada. Del 5 se aplican cosas en este práctico, digamos. ¿Ah? ¿Está bien? Bueno. Ok, entonces, ahora nos tomamos un pequeño descanso de no más de 15